Shalom, toda alabanza, gloria y honor a Yahweh, Bahasham Yahweh Shai, Bahasham Raja Kwadash. Doble honor a mis apóstoles, mis ancianos y obispos de la gran piedra de molino que es Great Millstone. Y saludos a todos los hermanos y pocas hermanas también. Déjame poner esto aquí. Ok, ahí está mejor. Alright, este es un video, en el espíritu, que el tema me vino a mi mente ahorita y basa en el tema de que nuestra gente fue hecho en extranjeros, alrededor del mundo, porque según la maldición, cuando lees en el libro de Deuteronomio 28, que la voy a leer en un momento, te dice de que íbamos a ser dispersos desde un extremo de la tierra hasta otro extremo. Ok, y una cosa que dije hace unos videos que hice, lo voy a agarrar ahorita, fue de la canción La Jaula de Oro de los Tigres del Norte. Es una canción hecha en el año 1984 y unas líricas que quiero leer aquí del primer verso. Dice aquí: dice en las líricas, dice: tengo mi esposa y mis hijos que me los traje muy chicos y se han olvidado ya de mi México querido, del que yo nunca me olvido y no puedo regresar. Y voy a brincar un poco. Dice: mis hijos no hablan conmigo, otro idioma han aprendido y olvidado el español. Piensan como americanos, niegan que son mexicanos, aunque tengan mi color. Y esas líricas ahí describen exactamente lo que ocurrió con la nación de Israel en su enteridad, porque nosotros fuimos llevados a otras tierras por medio de esclavitud, por medio de migración, y aprendimos la manera de esas naciones. Empezamos a hablar sus lenguajes, empezamos a adoptar sus costumbres, y mediante una serie de generaciones completamente perdimos y nos desconectamos de nuestra verdadera heredad. Ok, so cuando enseñamos de que cuando enseñamos de que cuando la Biblia habla de gentiles, está hablando de israelitas que perdieron su manera, pues eso es describido en las líricas que acabo de leer. Denme un momento aquí. Alright, y lo que quiero hacer es leer la maldición. Y este es Deuteronomio 28 y 64. Dice: pues el Señor te dispersará por todas las naciones, desde un extremo de la tierra hasta el otro. So, esta es una de las maldiciones que iban a ocurrir a nuestra gente. Un momento. Por desobedecer las leyes, mandamientos y estatutos de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, de que íbamos a ser dispersos en cada rincón del mundo, man. Ok, y cuando eso ocurra, dice aquí, ahí rendirás culto a dioses ajenos que ni tú ni tus antepasados conocían.
dioses de madera y de piedra. Y y va más allá que nomás adorar sus dioses, man, porque nuestra gente no solo nomás adoró los dioses, pero adoptó los lenguajes, adoptó las costumbres, adoptó las maneras y la ideología de las naciones en que nosotros fuimos dispersos. Por ejemplo, hace 2000 años y un poco más, durante el tiempo de los griegos, un poco antes de los romanos. All right, hubo un periodo de tiempo en nuestra nación o nuestra historia que se llama el helenismo, la helenización de la nación de Israel, donde básicamente nuestra gente fue convertida a griegos. Okay, y por eso dice la escritura de que no iba a haber una diferencia entre judío y griego. ¿Por qué? Porque básicamente son los judíos son, o no los judíos, pero los israelitas, los griegos son israelitas que perdieron su costumbre. Por eso es que Pablo dijo que no hay una diferencia entre un griego y un israelita. Y cuando entras a las palabras en el lenguaje de griego, en esos textos, en esos preceptos, la palabra ahí que vas a encontrar es helen, ¿ok? Que significa un israelita que habla y adoptó el lenguaje de griego. Ok, so tengo este precepto aquí. Este es Jeremías 17:4. Dice: te despojarán de tu herencia que te di. ¿Ya ves? ¿Y qué es nuestra herencia? Hay que empezar con nuestra identidad. Somos israelitas. Somos el pueblo del Señor. Ok, so en otras palabras, esta gente, estas naciones, nos iban a despojar de nuestra identidad, de nuestra herencia, de nuestras costumbres y estatutos y leyes y tradiciones. Dice: te esclavizaré a tus enemigos en una tierra extranjera, porque encendiste mi enojo que arderá para siempre. ¿Ya ves? So, el Señor nos esclavizó a nuestros enemigos, man. Ahorita, empezando con los autoproclamados blancos, los gringos, los edomitas, mejor digo. Somos esclavos bajo de ellos. ¿Ok? Y esto es un castigo. ¿Por qué? Porque enojamos al Señor por nuestra idolatría, rebelión, ¿ok? Y entre muchas otras cosas, man. Quebramos todas las leyes y mandamientos y estatutos que juramos al Señor que íbamos a mantener, pero nunca lo mantuvimos. So el Señor trajo el juicio, man, el castigo. Y parte de ese castigo es de que íbamos a ser despojados de nuestra herencia. Íbamos a ser cortados de nuestra herencia. Ok, so este es Baruch 4:6. Ustedes fueron vendidos a las naciones, no para su destrucción, sino porque hicieron enojar a Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Fueron entregados a los enemigos. Ustedes provocaron a aquel que los creó al ofrecer sacrificios a demonios y no a Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Ahí está, man. So, la razón por qué fuimos dispersos y fuimos llevados entre las otras naciones y perdimos nuestra costumbre y manera y identidad fue por un castigo. Pero ahora el Señor nos anda restaurando del castigo. ¿Ok? Anda regresándonos a su pacto. ¿Ok? Anda regresándonos a nuestra identidad. Déjeme buscar este precepto aquí.
Um, es Efesios. Efesios 2 y 11. Dice, no olviden que ustedes, los gentiles, right? Y esa palabra confunde a la gente, man. Ahora, especialmente cristianos piensan, oh, ya ves, gentiles. Eso está hablando de cualquiera fuera de los israelitas. Que es parcialmente correcto. Porque puede ser un gentil natural, que es un edomita, es un camita, es un ismaelita. O puede ser una israelita en un estado gentil. Por la dispersión, por la esclavización, por el Señor despojándonos de nuestra heredad y el Señor nos hizo extranjeros. ¿Ok? Igualmente como dijo esa canción de los Tigres del Norte, dijo, mis hijos no hablan conmigo, otro idioma han aprendido y olvidado el español, que el español no es nuestro idioma es el hebreo, antiguo. Dice, piensan como americanos, niegan que son mexicanos aunque tengan mi color. ¿Ok? Eso es que fueron americanizados. Perdieron su costumbre. Y esto solo es en una generación. Este es el vato moviéndose a los estados. Y sus hijos inmediatamente empezaron a tomar costumbres extranjeras sobre ellos mismos. Hay unos pinches elamitas que andan haciendo algo extraño ahí, man. No sé qué putas hacen. Y todas estas naciones son nuestros enemigos, man. Esos son ismaelitas. Esos son gentiles. ¿Ok? Esos son gentiles naturales. Alright. Pero como en esta canción de los Tigres, sus hijos se hicieron gentiles. ¿Ok? Porque perdieron su manera, como dice la canción, perdieron su manera de ser mexicanos. Ya ves, o en otras palabras, si se volvieron en extranjeros. Se movieron al extranjero y se volvieron a extranjeros. ¿Ok? Por eso es que quise sacar esas líricas de esa canción, porque fue pesado. Y la entera canción es chingona, man, porque va perfectamente con lo que está pasando ahorita en este país, especialmente en Los Ángeles. Describe, es una lamentación esta canción. La recomiendo que hermanos lo escuchen. Se llama La Jaula de Oro. La Jaula de Oro está hablando de los Estados Unidos. Regresando, Efesios 2 y 11. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos. Ya ves, pero estos judíos, ellos sabían que los griegos eran israelitas perdidos, man. Ok, por eso dijeron esto aquí. Déjame ver esa escritura. Shall he go amongst our people, amongst the Greeks, and teach the Greeks? Deme un momento. Eso es en Juan 7. Juan 7 y 35. Mira lo que dice. Dice, los líderes judíos se preguntaban, ¿a dónde piensa ir? Que no podamos encontrarlo. ¿Acaso piensa ir a los judíos que viven entre los gentiles y hasta enseñar a los gentiles?
Esos judíos, esos israelitas, y no me gusta usar la palabra judío, man. Nomás quiero usar la palabra israelita. ¿Ok? So, se estaban preguntando, ¿dónde va a ir Yahawashi, man? ¿Va a ir a enseñarle? ¿Va a ir entre los israelitas viviendo entre los gentiles? ¿Y le va a enseñar a esos judíos gentiles? ¿A esos israelitas gentiles? Porque los judíos, los israelitas viviendo en Jerusalén en esos días, consideraban a los israelitas que estaban entre los gentiles, especialmente los griegos, los consideraban paganos incircuncisos. ¿Ok? Igualmente como cuando va un mexicano nacido aquí. Yo acabo de hablar con una mexicano, man. Y no vino a arreglar mi internet a mi casa. Estábamos hablamos como por una hora de chingo de cosas, man. Pero él me dijo de que cuando él iba a México, no lo aceptaban, man. Lo llamaban pocho, lo llamaban extranjero. De que básicamente él no es mexicano. ¿Ya ves? Y eso es exactamente lo mismo que los judíos andaban haciendo con los otros israelitas, que eran israelitas pero andaban viviendo entre las otras naciones, entre los gentiles, vistiéndose como ellos, hablando como ellos, caminando como ellos. ¿Ya ves? Y los judíos los andaban considerando traidores. Igualmente como a este individuo con que yo andaba hablando, cuando él iba a México como niño, básicamente lo andaban llamando a él un traidor. Ok, so un momento. Hasta en la definición, Helen, por la palabra gentil, G1672, la palabra ahí es Helen, y dice, usualmente usado para israelitas helenizados. Dice, este verso enseña que los judíos estaban preguntando si Yahawashi iba a ir a los de la diáspora, a los israelitas esparcidos viviendo entre los griegos. Dice, esto no fue una pregunta cualquiera. Tenía raíces en verdades históricos. Muchos israelitas ya estaban viviendo como gentiles, hablando griego, siguiendo las costumbres griegas y adorando a ídolos. ¿Ok? So déjenme ir aquí a Hechos 6:1. Hechos 6:1. La palabra ahí por griegos un momento, porque la palabra que agarré primero es Helen, y en Hechos 6:1 dice, al multiplicarse los creyentes, rápidamente hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablan griego se quejaban con los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Porque había un poco de enemistad cultural. ¿Ok? Es como que si yo fuera a otro estado, a otro campo de otro estado, y los hermanos van a ser un poco
diferentes en ciertos respetos, en ciertas maneras. Ellos van a hacer cosas que tal vez yo no practico y tal vez yo hago cosas que ellos miran como, hey, man, ¿qué es esto? Culturalmente, dependiendo en qué región, en qué lugar uh, fuimos criados, eso puede causar un poco de tensión. Y eso es lo que andaba pasando entre nuestra gente creyente. Porque esto está hablando de creyentes, man. So, la palabra ahí por griego, la palabra ahí es helenistes. Y dice un helenista que imita las maneras, las costumbres y la adoración de los griegos y usa el lenguaje griego, usado en el Nuevo Testamento de israelitas nacidos en otras tierras que hablaban griego. Estos son israelitas helenizados, no actuales griegos o edomitas, sino judíos o israelitas que adoptaron la cultura griega, lenguaje y costumbre. Esto es crucial. Ellos eran israelitas que habían sido dispersos y se volvieron en gentiles. ¿Ok? All right, so los creyentes que hablaban griego, helenistes, eso no son nada más que israelitas que hablaban griego. Israelitas helenizados. Igualmente como en la canción de los Tigres del Norte, el vato dijo que mis hijos ya ni hablan conmigo, piensan como americanos. Ya ves, ya andaban formando una enemistad solo entre esa familia, en esa canción. Hasta hay una parte en la canción donde su hijo dice, el papá le pregunta, ¿quieres irte a México o algo así? Y le dice el niño, yo no me quiero ir a México, ¿qué es eso? A la verga. You know? Pero no lo dijo así, pero ese es el sentimiento. You know, ahora el hijo andaba hablando de México como con un asco o con un, you know, lo miraba de menos. ¿Ok? Y eso es lo que empezó a pasar entre los israelitas, man. All right? De regreso a Efesios 2 y 11 dice, no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo y no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Yahawashi, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Yahweh había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. ¿Ok? Pero ahora han sido unidos a Yahawashi. Antes estaban muy lejos de Yahweh, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Yahawashi. Así es, man. So hemos sido traídos de regreso al pacto por medio de Yahawashi, quien nos dio este mensaje de reconciliación, que básicamente el pueblo, empezando con los elegidos, estamos siendo reconciliados con el Padre. Hay una paz siendo hecha. ¿Ok? Porque a un tiempo el Señor nos dispersó, nos envió entre las otras razas, pero ahora nos anda reuniendo. Y los únicos a quien pueden ser reunidos, los únicos quien pueden ser salvos y ser israelitas o elegidos son israelitas. Y no me importa cómo te mires, puedes mirarte como un chino, puedes mirarte como un árabe, puedes mirarte como una llamado a, un fundío básicamente. Los voy a llamar fundíos.
los que están ahí viviendo en nuestra tierra, llamándose fundidos, pero no lo son. Son nada más que fundidos, man. ¿Ok? Porque si los menciono por nombre, me van a suspender mi página. Yo sé que algunos de ustedes dicen de que no tenemos huevazos, porque hablamos en secreto. Pero hey, si es lo que quieres creer, está bien, man. ¿Ok? Tenemos que, hasta en el tiempo, la entera Biblia habla en código. La entera Biblia está codificada. Porque si dijera América, si dijera cosas directamente, si dijera microchip, si dijera esas cosas, entonces no tuviéramos la Biblia, man. So, la entera Biblia habla en código. So, para ti, poniéndote todo emocional, de que decimos micro CHIP y hablamos en código, estás diciendo que no tenemos huevazos, entonces, hey, man, tú no sabes en lo que estás involucrado, bro. Alright, dice aquí, pues Yahweh mismo nos ha traído paz. Él unió a los judíos y eso está hablando de los verdaderos judíos y a gentiles. Pero esa palabra ya la leímos en el griego, man, helenistas. Y quiere decir un israelita que hizo griego su lengua, su costumbre. So, otra vez, pues Yahweh Shai mismo nos ha traído paz y él unió a los judíos, dice aquí, y a gentiles que son israelitas en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. ¿Ok? Que nos separaba de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. ¿Ok? Dame un momento aquí. Alright, so con eso, hermanos, y no voy a tener que tomar esta llamada, pero ojalá esto ha sido edificante. Y no nomás quería sacar esas líricas de los Tigres del Norte y sacar un poco de edificación porque lo encontré interesante, por seguro. So call Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai Ba'ashem HaKodash. Doble honor a mis apóstoles y ancianos y saludos a los elegidos. Shalom.